Cazadores de ovnis. UFO hunters. A production of Cazadores de Ovnis, UFO Hunters Mexico. Sin duda alguna, la Esfinge de Giza es uno de los grandes misterios del antiguo Egipto. Si bien, de acuerdo a la historia oficial, fue creada durante el reinado del faraón Kefren hace unos 4.500 años, numerosos geólogos piensan que podría tener al menos 10.000 años de antigüedad, ya que aseguran que tanto en su cuerpo como en las paredes a su alrededor se observan claras marcas de erosión por agua, algo que sería imposible en los últimos miles de años, ya que se sabe que desde hace por lo menos 5.000 años el clima en Egipto ha sido extremadamente seco, y fue únicamente durante la época conocida como el Sahara Verde, entre 15.000 y 5.000 años atrás, que se producían lluvias considerables en esta zona. Una de las pruebas de que la Esfinge de Giza podría ser miles de años más antigua de lo que se acepta actualmente se encuentra precisamente entre sus patas. Ahí está la llamada Estela del Sueño, una lápida colocada durante el reinado del faraón Tutmosis IV, quien gobernó Egipto hace unos 3.400 años, es decir, un milenio después del faraón Kefren, a quien se atribuye la creación de la Esfinge. En la Estela del Sueño, Tutmosis IV describe un sueño en el cual apareció la Esfinge y le pidió que la desenterrara, y a cambio le daría gloria. Esto querría decir que la Esfinge estaba completamente cubierta por la arena del desierto hace 3.400 años. Entonces, ¿cómo podría haber erosionado el viento su cuerpo, como afirman los expertos? Y no solo fue durante ese remoto pasado que la Esfinge estuvo tapada por la arena, ya que durante la mayor parte de su historia solo la cabeza sobresalía. De hecho, fue hasta el año 1930 que su cuerpo fue desenterrado tal y como lo observamos actualmente. Además, en la Estela del Sueño no solo se observa una sola esfinge, sino que hay dos, lo que ha llevado a numerosos arqueólogos a especular que podría existir una segunda esfinge, pero hasta el momento no ha sido posible localizarla. Varios sitios han sido señalados como el lugar donde se encontraría este monumento gemelo, pero aún no se han realizado excavaciones que comprueben o desmientan esta posibilidad, por lo que por ahora continuará siendo un misterio. Una de las evidencias que podría demostrar que las pirámides de Egipto son mucho más antiguas de lo que se acepta y que los faraones a quienes se atribuye su construcción, Keops, Kefren y Miserino, únicamente las renovaron o dieron mantenimiento, es el llamado huevo nubio, un huevo de avestruz con más de 6.000 años de antigüedad que en su cascarón tiene grabadas las pirámides de Giza y el río Nilo. Este huevo, que actualmente se encuentra en el Museo Nubio de Asuán, en Egipto, fue encontrado en 1907 en el interior de una tumba. En su superficie se observan tres figuras triangulares a la izquierda de una línea larga y serpenteante. Muchos investigadores han señalado que estas figuras podrían ser las pirámides de Giza, ya que en Sudán o Nubia, como se le conocía en la antigüedad, no hay montañas que se parezcan a estos triángulos. Además, en la cara opuesta del huevo se muestra de nuevo a las tres pirámides, y al sur una zona que en la actualidad es llamada Fayún, donde existe un oasis y gran vegetación. ¿Se tratará de una simple coincidencia? Curiosamente, en la parte superior del huevo se observan una serie de círculos concéntricos, configuración que se dice tenía la legendaria Atlántida. Y en el mar Mediterráneo, al norte de Egipto, se encuentra la isla de Creta, donde floreció la civilización minoica, que precedió a los griegos y que algunos investigadores señalan como el origen de esta leyenda. Se piensa que los minoicos perecieron debido a un gran tsunami que fue consecuencia de una erupción volcánica hace unos 3.600 años. El laberinto de Hawara, también conocido como el laberinto de Egipto, fue una compleja estructura que fue construida hace unos 3.800 años por orden del faraón Amenemhat III y que se dice era tan impresionante que inspiró la construcción del laberinto del rey Minos en la isla de Creta, donde según la mitología griega habitaba el Minotauro, una criatura legendaria mitad humano, mitad toro. El muro perimetral del complejo egipcio medía 385 por 158 metros y se estima que el laberinto mismo cubría unos 28.000 metros cuadrados. Según el escritor griego Heródoto, quien es considerado en Occidente como el padre de la historia,
La grandeza del laberinto de Hawara superaba incluso a las pirámides de Giza. También afirmó que ni todas las construcciones y obras de arte griegas en su conjunto costarían tanto dinero o esfuerzo como este complejo egipcio que así describió. Tiene 12 patios cubiertos, 6 de ellos orientados hacia el norte y los otros 6 hacia el sur, todos contiguos, cuyas puertas se abren unas frente a otras y rodeados por un mismo muro exterior. Dentro hay una doble serie de estancias, unas subterráneas y otras en un primer piso sobre las anteriores, en número de 3.000, 1.500 en cada nivel. Pues bien, nosotros personalmente pudimos ver y recorrer las estancias del primer piso, y de ellas hablamos por nuestras propias observaciones. De las subterráneas, en cambio, tuvimos que informarnos verbalmente, pues los egipcios encargados de ellas no quisieron enseñárnoslas bajo ningún concepto, aduciendo que allí se encontraban las tumbas de los reyes que ordenaron el inicio de las obras de este laberinto y las de los cocodrilos sagrados. Por lo tanto, de las estancias de abajo hablamos por los datos que obtuvimos de oídas. En cambio, tuvimos ocasión de contemplar personalmente las de arriba que exceden toda obra humana. El techo de todas esas construcciones es de piedra al igual que las paredes. Estas, por su parte, están llenas de figuras esculpidas, y cada patio se halla rodeado de columnas de piedra blanca perfectamente ensamblada. Junto al laberinto se encuentra una pirámide de 73 metros en la que aparecen esculpidas figuras de grandes dimensiones, y hasta ella hay construido un camino subterráneo. Se desconoce exactamente en qué momento fue destruido el laberinto de Egipto, pero hace unos 1800 años todavía fue visitado por el emperador romano Septimio Severo. Se piensa que posteriormente se construyó una ciudad greco-romana sobre sus ruinas y que los bloques de piedra del laberinto fueron usados para otras construcciones. El laberinto de Egipto se olvidó, y fue hasta mediados del siglo XIX que diversos investigadores postularon que las ruinas al sur de la pirámide de Amenemhat III podrían ser sus restos, y posteriormente se comenzó a explorar de nuevo la zona. En el año 2023, por medio de la tecnología de radar de apertura sintética, se detectaron cámaras subterráneas del mismo tamaño que las ruinas sobre la Tierra, por lo que es posible que aún se encuentre parte del laberinto de Egipto oculto bajo la superficie, tal y como fue mencionado por Heródoto hace casi 2500 años. Otro de los grandes misterios del antiguo Egipto es qué fue lo que le pasó a la ciudad de Tanis, capital del imperio entre las dinastías 21 y 23, es decir, hace unos 3000 años. Esta misteriosa ciudad, poco mencionada en la actualidad, se encuentra en el norte de Egipto, al este del río Nilo. De acuerdo a la historia oficial, esta metrópoli fue simplemente abandonada debido a inundaciones que acabaron con su puerto. Sin embargo, la destrucción absoluta del sitio y marcas de calor extremo en algunas de las esculturas que se han encontrado podrían indicar un final súbito proveniente del cielo. Al encontrarse en el delta del río Nilo, Tanis está rodeada de campos de cultivo y vegetación. Curiosamente, en las ruinas de la antigua ciudad no crece prácticamente nada, además de unos pocos arbustos. La destrucción de esta antigua capital de Egipto es tal que no puede explicarse con simples guerras o saqueos. Prácticamente todo está hecho pedazos, y esculturas de granito parecen haberse derretido parcialmente, lo que ha llevado a muchos investigadores a especular que aquí pudo ocurrir una catástrofe gigantesca, tal vez un arma avanzada utilizada por visitantes de otros mundos. Curiosamente, la ciudad de Tanis es mencionada en la Biblia en el Antiguo Testamento, donde es llamada Zoán, y se dice que el Dios de Israel habría prometido su destrucción por medio del fuego. En el libro de Ezequiel, capítulo 30, se dice lo siguiente: Destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Menfis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas. ¿Será posible que, como algunos investigadores afirman, los dioses de la antigüedad fueron realmente seres extraterrestres que en ocasiones utilizaron su avanzada tecnología para arrasar ciudades enteras? Algo que, por cierto, también habría sido descrito en textos antiguos de la India y en la mitología griega. Otra misteriosa ciudad egipcia que fue destruida, en este caso por el agua, es Heracleión, ciudad costera nombrada en honor a Hércules, el semidios de la mitología griega quien se afirma la visitó.
También se dice que habría sido visitado por París y Helena de Troya antes de la legendaria guerra descrita por Homero en la Ilíada y la Odisea. Se piensa que Heracleión fue destruida hace unos 2200 años debido a un gigantesco sismo que provocó que se hundiera en el mar. En su momento, este lugar fue el principal puerto del Imperio egipcio. Las ruinas de Heracleión bajo el mar fueron descubiertas hasta el año 2000, cuando el arqueólogo francés Franck Godiot las encontró cerca de la bahía de Aboukir, a poco más de 6 kilómetros de distancia de la costa actual, a una profundidad de 10 metros. Entre otros descubrimientos, Godiot encontró las ruinas del templo del dios Amón y su hijo Khonsu, nombre dado a Hércules por los egipcios. Amón en cierta época fue adorado como el principal dios de Egipto y era equivalente al dios griego Zeus. Es por ello que Khonsu, su hijo, es equiparado a Hércules. En el sitio se han encontrado esculturas colosales, monedas, joyas y cerámica. Un auténtico tesoro que demuestra la gran importancia de esta gran ciudad hoy bajo el mar, demostrando una vez más cómo la naturaleza es capaz de destruir en un instante aún las más grandes creaciones del ser humano. Los Pleyaren, seres extraterrestres que por décadas han contactado al ciudadano suizo Billy Meier, le han explicado muchos secretos de la historia antigua del planeta Tierra. Según esta información, seres de otros planetas nos han visitado desde el pasado más remoto y han tenido una importante influencia en el desarrollo de la humanidad. La civilización egipcia no es ajena a ello, ya que, según los Pleyaren, muchos de los monumentos icónicos de esta cultura en verdad fueron diseñados por seres provenientes de las estrellas, quienes los crearon para proteger a los habitantes de esta región ante diferentes catástrofes naturales como inundaciones, pero también ante peligros provenientes del espacio exterior. A continuación compartiremos algunos extractos de los reportes de contacto de Billy Meier, transcripciones de las conversaciones que ha mantenido con seres extraterrestres, en donde le explicaron muchos secretos del antiguo Egipto. Durante el contacto 256 del 13 de mayo de 1996, el extraterrestre Ptah le dijo lo siguiente a Meier: si calculamos desde la época actual, las pirámides se construyeron hace unos 73.340 años, y no solo las de Egipto, sino también otras en toda la Tierra, que en aquel entonces se encontraba a una distancia del Sol de 152.5 millones de kilómetros. Las pirámides estaban recubiertas exteriormente con una densa capa de piedra caliza y mortero de cal, por lo que eran más altas que en la actualidad. Así pues, la Gran Pirámide de Keops medía 152.5 metros de altura en aquel entonces, lo que corresponde a 1 metro por cada millón de kilómetros de distancia entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, estas capas exteriores fueron eliminadas de nuevo a lo largo de los milenios, al igual que partes de las propias pirámides, en concreto por la erosión por un lado, y por el uso del material por parte de los seres humanos para construir otros edificios por otro. El propósito de las pirámides también sufrió cambios con el tiempo, y finalmente se utilizaron como tumbas, así como templos de culto. Originalmente los edificios piramidales, así como las salas subterráneas que a menudo se conectaban con ellos, fueron construidos bajo la dirección de seres humanos de origen extraterrestre que, en ese momento, provenían de las regiones de la constelación de Orión. Por esta razón, las pirámides egipcias también se construyeron en cuanto a su formación como una imagen de esta constelación, mientras que la estructura de la esfinge estaba alineada con la constelación de Leo. Los jeroglíficos encontrados y el uso de las cámaras piramidales como tumbas se remontan a tiempos más recientes, antes de Emanuel, y específicamente desde hace unos 2000 años hasta un poco más de 13.000 años. Las cámaras subterráneas que formaban parte de todas las pirámides alcanzaron proporciones considerables y crearon aldeas subterráneas de diversos tamaños que fueron utilizadas por los seres humanos para ponerse a salvo ante los peligros que se avecinaban desde la Tierra o el espacio exterior. Décadas antes, durante el contacto 52 del año 1976, la extraterrestre Semyase, hija de Ptah, le reveló a Billy Meier algunos secretos de la Gran Pirámide de Giza que compartimos a continuación. Cuando se construyeron las pirámides, los astrónomos de la época ya calculaban el futuro de la Tierra. Con base en los datos obtenidos se calcularon las medidas de las pirámides. Los cálculos revelaron que miles de años en el futuro, una catástrofe espacial volvería a amenazar la Tierra, tal como ocurrió en el momento de su construcción. Para advertir a los habitantes de la Tierra
En milenios posteriores, sobre la catástrofe inminente, se incorporaron a las pirámides las mediciones astronómicas obtenidas para el futuro lejano. Esto significa que se construyeron según datos y mediciones que coincidirán con precisión con los datos astronómicos cuando la catástrofe espacial comience a amenazar de nuevo. La astronomía era muy avanzada en aquella época, por lo que se calcularon las fechas con gran precisión. Incluso observaron varios colapsos mundiales y pudieron calcular las fechas con extrema precisión. Tal como se predijo, la Tierra volcó, demostrando que la ciencia de aquella época, ya lejana, tenía razón. Y ahora, el momento se acerca lentamente, ya que los datos de las mediciones astronómicas que, como se explicó, sirvieron y fueron decisivos para la construcción de las pirámides, se corresponden gradualmente con los valores astronómicos actuales, anunciando así lo profetizado hace más de 70.000 años. Y ese acontecimiento ocurrirá precisamente cuando la luz del sol de una estrella lejana atraviese la abertura tubular de la revelación que se extiende desde el exterior de la pirámide de Giza hasta el centro, en una línea recta e ininterrumpida, e ilumine un punto específico. No me está permitido explicar más al respecto. Increíbles revelaciones que, de ser ciertas, querrían decir que en algún momento en el futuro, los túneles en el interior de la Gran Pirámide y una cámara secreta en su centro nos advertirán de un peligro proveniente del espacio exterior, amenaza que ya afectó a los habitantes de la Tierra hace más de 70.000 años. Durante el contacto 127 del 3 de febrero de 1980, Billy Meier y la extraterrestre Semjase hablaron sobre algunos secretos que oculta la Gran Pirámide de Giza. De acuerdo a esta conversación, a partir de su altura original, que es muy distinta a la actual, se puede deducir que existen 280 elementos químicos en todo el universo. Sin embargo, Semjase se negó a revelar detalles más específicos. Ya tendremos que descubrirlos por nuestros propios medios. Los datos de la pirámide se extienden a la física y a muchas otras ciencias, y otros datos proporcionan fórmulas básicas para cálculos muy específicos que conducen a inventos extraordinarios de todo tipo y a un progreso enorme. Pero si estos inventos y este progreso se iniciaran ahora mediante la revelación de los datos verdaderos, el camino determinado de la evolución se vería perturbado, lo que significa que los seres humanos desencadenarían en la Tierra una catástrofe aún mayor de lo que podría ocurrir en el futuro próximo. Parece sorprendente que simples números y proporciones pudieran tener un impacto tan profundo en la ciencia terrestre, que llevaría al desarrollo de nuevas tecnologías y armas. Pero afortunadamente, estos secretos están a salvo, ya que las medidas actuales de la Gran Pirámide son distintas a las originales. Durante el contacto 215 del 28 de febrero de 1987, el extraterrestre Quetzal explicó que solo una parte de la Gran Pirámide de Giza fue construida por medio de poderes telequinéticos y que el resto fue el resultado de la labor manual de los terrícolas. Sin embargo, la obra sí fue diseñada y dirigida por visitantes de las estrellas. Tanto la fuerza muscular humana, que realizó la mayor parte del trabajo, como los poderes telequinéticos se emplearon en la construcción de las pirámides. La fuerza muscular humana fue utilizada por los seres humanos de la Tierra que trabajaron en la construcción, mientras que los poderes telequinéticos fueron utilizados por los extraterrestres de los sistemas estelares de Orión y Leo. Sin embargo, solo unos pocos de estos extraterrestres poseían poderosos poderes telequinéticos. Por lo tanto, solo pequeños proyectos se completaron de esta manera. Durante el contacto 222 del año 1988 con el extraterrestre Quetzal, Billy Meier recordó algunas de las explicaciones que Ptah, Semjase y Asket le dieron acerca de la Gran Pirámide de Giza. Las primeras pirámides se construyeron hace unos 73.300 años, pero posteriormente fueron desmanteladas debido al deterioro, tanto por la descomposición interna como por las inclemencias del tiempo.
Esto se refiere en particular a las pirámides de Giza, pero también a muchas otras pirámides en todo el mundo. Posteriormente, todo fue reconstruido, lo que debería haber ocurrido hace unos 10.800 u 11.000 años. En ese momento, unos 300 años antes del diluvio universal, un rey Saluk, quien ostentaba el poder, ordenó el desmantelamiento y la alteración de la Gran Pirámide de Giza y permitió que se llevara a cabo. Sin embargo, durante los milenios siguientes, todo se deterioró, por lo que hace unos 4.500 años se produjo una nueva y enorme obra piramidal, ya que todo lo que se estaba pudriendo fue arrancado, retirado y reemplazado. Por lo tanto, se cortaron nuevos bloques de piedra, que luego fueron arrastrados y erigidos por la fuerza humana. Al mismo tiempo, la pirámide principal perdió por completo su estructura y organización internas, y fue reconstruida bajo el estricto poder de Keops y completamente remodelada. Por lo tanto, se puede afirmar con certeza que la pirámide actual de Giza también puede llamarse pirámide de Keops, aunque su origen real se remonta a otros constructores, en parte extraterrestres de la constelación de Orión. Cazadores de ovnis. UFO hunters.